La mujer de cara de caballo. Un compadre de mi papá nos contó la siguiente historia. Este señor tiene un hermano llamado Gonzalo, él era obrero y cada viernes le gustaba echarse unas cervezas. Fue a la cantina, se embriagó y retiró, eran alrededor de las 11 de la noche. Para llegar a su casa tenía que atravesar un campo. Iba cantando, muy contento, cuando de repente vio a unos 3 metros a una mujer. A la dama no se le veía el rostro, pero era lo de menos, pues tenía un cuerpo muy bonito. Gonzalo le comenzó a chiflar y a decir algunas vulgaridades, la mujer seguía caminando, y el borrachín la alcanzó, la tomó del brazo y al momento de voltearla, vio que tenía la cara de caballo. De inmediato la soltó y se cayó de la impresión. ¿Cómo pudo? Se puso de pie y echó a correr. Ya sobrio, jura y perjura que eso fue real. Historias de mi abuelo. En Veracruz, donde mi abuelo nació y creció, tuvo varias experiencias sobrenaturales. Una noche, cuando él regresaba a su casa, a mitad del camino se le apareció un perro enorme, negro, con los ojos rojos. Ante la amenaza de ser mordido, sacó su machete para defenderse. El animal se acercó más y mi abuelo iba retrocediendo conforme el animal se acercaba. El perro se le aventó para morderlo y mi abuelo le lanzó su machete. Logró atravesarlo y el animal quedó ensartado en un tronco. Al ver que había dado en su objetivo, mi abuelo echó a correr. A la mañana siguiente, fue al lugar donde tuvo este encuentro, y en el tronco estaba su machete ensartado, pero no el perro. La lógica nos dice que si este perro fue quitado por su amo, también se hubiera levado el arma. Este maléfico ser, menos creía mi abuelo, menos había sido un nahual. De hecho, en Veracruz, en el pueblo de Huañacocotla, de donde mis abuelos eran originarios, existía una cueva que fue demolida para construir sobre ella una carretera que era conocida como la Cueva del Nahual. De acuerdo al relato de Huatías, esa cueva se ganó el nombre a pulso, pues hubo una temporada en que todas las noches se escuchaban extraños ruidos, gruñidos. Algunos animales aparecían muertos, como si los hubiera atacado un perro. Sospechaban de un hombre, pero nunca pudieron comprobarlo. El hecho es que nadie se atrevía a cruzar la cueva por las noches. Regresando a las experiencias que tuvo mi abuelo cuando era joven, él estuvo a punto de morir al seguir a una mujer vestida de blanco. Era de noche y se dirigía a su casa. A pocos metros de donde se le apareció el perro negro, vio a una mujer vestida de blanco. La dama estaba a unos 3 metros de distancia y caminaba lentamente. Mi abuelo comenzó a chiflar tratando de conquistarla. Mi abuelo entró como en un trance, perdido viendo a esta mujer. De repente la dama desapareció de mi abuelo, regresó en sí, se detuvo y a centímetros estaba de caer en un barranco. Estaba a punto de morir por esa mujer. Muchos años después, y viviendo ya en la Ciudad de México, mi abuelo tuvo algunas experiencias con los espectros de mi tío Antonio. Cuando murió mi tío en un accidente automovilístico, mi abuelo Juan quedó destrozado. Todas las noches le lloraba, pues no se resignaba a la pérdida, además de que cuando falleció, él era muy joven, tenía alrededor de 30 años de edad. Una noche, mientras le lloraba, mi abuelo escuchó unos pasos en la sala, que se acercaban donde estaba. En ese momento, mi abuela ya estaba dormida. Cuenta mi abuelo que mi tío Toño se le apareció vestido normal, con un semblante de paz, diciéndole que ya no le llorara, que estaba bien. Mi abuelo quedó impactado al verlo y le prometió que tal no lo haría más. Mi abuela se levantó de su cama y fue a ver a mi abuelo. En cuanto la vio, mi abuelo le dijo: Concha, mi Toño vino a visitarme. Le contó lo que había ocurrido y no hablaron más del asunto. Años después, mi abuelo, por lo avanzado de su edad, enfermó gravemente. Recuerdo muy bien que fue internado y duró varios días en el hospital. Su estado era crítico y ya mi madre le advirtieron que estuviera preparada para recibir la mala noticia. Nosotros éramos aún niños, y nos quedábamos solos en mi casa, porque mi padre trabajaba y madre, junto a mi abuela, se la pasaba en el hospital. Mis abuelos vivían a un lado de nuestra casa y solo nos separaba un patio. En esa época mi abuelo Juan escuchaba una estación de radio llamada Sinfonola, la estación del Barrilete. Todo esto viene porque, estando en nuestra casa,
mis hermanos y yo escuchamos claramente la rúbrica del programa que sintonizaba mi abuelo. Con miedo nos asomamos a la casa de mi abuelo, entramos, la radio estaba apagada. Es muy poco probable que algún vecino estuviera escuchando esa estación y sobre todo, porque el sonido vino de la casa de mis abuelos. Cuando mi abuelo salió del hospital, le relato a mi madre, que estando ahí, recibió la visita de su mamá. Le dijo que ya había venido por él, que se preparará para partir, pero mi abuelo, le dijo que aún no quería irse, porque no quería dejarla sola a su Rosita, como cariñosamente le decía a mi abuela. Por desgracia, varios años después de este incidente, mi abuela murió. Fue entonces cuando mi abuelo, nuevamente tuvo contacto con lo sobrenatural. Él le lloraba mucho, y su tristeza se acrecentó al grado de morir por esto. Pero días antes de su muerte, le dijo a mi madre que su Rosita había venido a visitarlo. Mi madre no quiso contradecirlo, ni decirle que eran alucinaciones, simplemente lo escuchaba. Algo que siempre tendré presente es que un día antes de morir, mi abuelo me encargó a mi madre. Me di cuenta que se estaba despidiendo, y no le dije a mi mamá, para no alarmarla, pero él murió esa noche. Estas manifestaciones paranormales, de familiares muertos que aún se presentan, también le ocurrió a uno de mis tíos. Él estaba tranquilo en su casa cuando de repente comenzó a sentirse muy mal. Mientras mi tía llamaba al doctor, él vio una luz que salía del baño, y de esa luz salió mi tío Toño y Noé, que murieron hace muchos años. Y le dijeron que ya venían por él. Mi tío se negó rotundamente, porque aún no era su tiempo. Los aspectos de mis tíos, así como llegaron, se fueron. Cazando una bruja. Este relato me lo hizo hace años una tía que vive en Veracruz. Esto ocurrió cerca de Catemaco, lugar que es famoso precisamente por sus brujos. Hace años vivió una señora que podía transformarse en bruja gracias a un ritual. Ella se colocaba enfrente de una cazuela grande en la cual hervía agua y echaba hierbas, hacía una especie de oración y comenzaba a quitarse las piernas. Lo más sorprendente de esto es que no era una mujer que viviera sola, sino que tenía marido, pero que por las noches se transformaba y salía cuando él no estaba. Un amigo de su esposo le dijo que su mujer era una bruja y que todo el pueblo ya lo sabía. Incrédulo, pero sí con mucha curiosidad, decidió un día engañar a su esposa. Una tarde le dijo que tenía que salir, que regresaría al día siguiente. Se marchó, y a las pocas horas regresó para ocultarse cerca de su casa. La señora se confió por completo y esperó que llegara la noche para comenzar su ritual. El marido, a través de un hoyo que había hecho en la pared, vio toda la transformación. La bruja, según cuentan, se quitó las piernas y le brotaron otras como de gallina, su rostro se desfiguró y salió volando. El hombre, al recuperarse de la impresión, tomó las piernas y las escondió. Al día siguiente el hombre, supuestamente, regresó a su casa y encontró a su mujer tendida en la cama. Le pidió que le sirviera a desayunar, y ella le dijo que se sentía muy mal, que la disculpara pero que no podía atenderlo. Él, ya sabiendo con quién estaba, jaló la cobija con la que él se cubría las piernas y descubrió que su esposa tenía las piernas de un animal. La bruja le dijo que si no quería morir le regresara las piernas, pero el hombre no accedió, y según cuentan la leyenda, los dos desaparecieron para siempre. Su choza quedó abandonada y destruida con el paso del tiempo.